Buenas tardes, querido compañero. Nuevamente al aire acá con el programa Comunidad Peronista. Hoy tenemos el agrado de estar acá con el compañero Gastón Noye, de la Comuna 8 de Capital Federal, del otro lado de la frontera de la General Paz. Así que bueno, no va a hablar, vamos a hacer un análisis acá con el compañero, vamos a estar hablando de asuntos variados, con la curiosidad de preguntarles de entrada cómo vio las elecciones acá, de las últimas pasadas, ¿no? Las de octubre pasado. Mira, la de octubre, a ver, vos venías con el antecedente en esa separación que es capital de provincia, el antecedente de la elección de mayo. La elección de mayo vos venías con que hubo en Capital Federal un 53% de participación. Después vinieron las de provincia, que se elevó más o menos a un 62%, si no me falla la memoria. Y ahora, claro, en la nacional subió la participación promedio, ya uno siempre recuerda en la de nivel país, en realidad, estuvo rozando el 68%. Fue una elección inferior a lo que ocurrió en el 2021 mismo, que Ay, fue durante la pandemia, por ejemplo. sí, ahí déjame que te haga un corte, así la gente va entendiendo. Según tus apreciación, ¿no? Porque esto siempre es subjetivo, ¿no? Una elección buena, con una buena concurrencia del electorado, ¿no? De la gente. ¿En qué porcentaje somos? ¿En 80? Bueno, a ver, de medio término, Medio término, perfecto. has tenido elecciones que se han acercado, no sé si se han acercado al 80, han estado 78, 79. Lo interesante es que esta elección hubo poca participación en comparación a lo que pasó en 2021, donde todavía tenías la cuestión de pandemia. Apa, muy buen dato. Muy buen dato. Entonces, a partir de ahí vos decís, bueno, evidentemente hay un cansancio de un conjunto de ciudadanos que no quieren saber nada con ningún sector en principio. Ahora, cuando vos agarrás, por ejemplo, la elección de provincia respecto a la de propia la de septiembre que tuvieron ustedes, respecto a la de octubre, vos te encontrás con que hubo una diferencia aproximada de participación de un 5 a 6%. 6%. Entonces vos decís, no, ¿cómo puede ser que ocurrió lo que ocurrió en el resultado de septiembre respecto a lo que se da en llamar ahora Fuerza Patria respecto a lo que ocurrió en octubre? Y bueno, vos tenías dentro de lo que era Fuerza Patria a, al sector de Cunio, a Samid vos tenías la parte del Frente Patriota Federal de Biondini, pero la realidad es que los votos se los aportó Samid. Eso te habla a las claras de que hubo un sector del peronismo que claramente quería votar un peronista auténtico frente a Cunio, que tiene su origen radical, ¿no? Estamos hablando que cuando hablamos de Cunio, eh, algunos muchachos son malos, le dicen el gordo Conintes, porque escúchame algo, tuvo de ahijado de casamiento a Frondizi, tiene un gran vínculo con Frondizi, sobrino de Dardo Cunio, de aquella juventud de la UCRI, Juventud Desarrollista. Y después lo tuviste a Grey, Ah, Grey. a Grey que no es que sacó el 0,90%, Grey te saca un 21% en Esteban Echeverría. Es decir, la cantidad de votos que te quitan la tercera sección electoral. Se habla de que más de un voto de Burlando fueron peronistas. En fin, cuanto vos sacás los que perdió la lista de Fuerza Patria, más lo que entraron de diferencia de cantidad de votos, ahí no es porcentaje, es cantidad de votos a favor de la Libertad Avanza, vos te das cuenta que el grueso de los que fueron a votar nuevamente votaron a la Libertad Avanza. Entonces, entraron todos por la Libertad Avanza, fue todo el conjunto del antiperonismo, entrando a favor de la Libertad Avanza en octubre, no solo en provincia de Buenos Aires, sino que se reflejó después lo que ocurrió a nivel país. Eso te explica que no le vaya bien a Schiaretti en Córdoba, que apenas gane el gobernador de Corrientes, que el peronismo gane por poco en La Pampa y en La Rioja. Es decir, hubo una entrada aluvional de antiperonismo. Ahora bien, si hubo una entrada aluvional de antiperonismo,
La baja en la participación con respecto a elecciones anteriores la explican dos sectores. Peronistas que están totalmente desencantados, por un lado, que sí que parte de la gente que no votó aún son compañeros, y a su vez gente que existe, es minoría pero existe, que son no peronistas. Personas que pueden inclusive llegar a votarnos si vos le haces una buena oferta electoral, si vos le decís, le vas con un buen proyecto. No son gorilas, en una palabra. No son gorilas, no son gorilas. Qué sé yo, pueden haber sido votantes en algún momento de la UCRI / Partido Intransigente de Allende. Pueden ser gente que si vos le vas con un discurso cristiano y humanista se ha identificado con la democracia cristiana. Pueden ser, porque a ver si nos entendemos a lo que quiero ir. Yo no estoy hablando de ese universo del tercio. Yo no estoy hablando del tercio. Yo te estoy hablando de algo que tiene consecuencias electorales de cara a la próxima elección, pero que también puede tener consecuencias sociales en el corto plazo. Olvídate de la elección de 2021 que fue la de pandemia. Vos tenés la elección de 2017 que es una gran guía, que es la de medio término de Macri. En la de medio término de Macri vos tuviste una participación electoral de por encima del 77% de los votos, poco más de 77,5%. En esta de medio término de Milei vos tenés una participación de 67 y moneda, creo que era 67,85, no llega a 68. Tenés punta a punta una diferencia de más del 9,5%, casi 10%, ¿sí?, del electorado. Ese electorado es el que tranquilamente podría haber ido a votar y no votó. Vas a decir, en el medio hubo gente que falleció, hubo gente que se sumó, pero más o menos vos tenés una masa homogénea. Sobre la base que el crecimiento poblacional se da, pero los porcentajes se mantienen, estaban habilitados para votar casi ahí, raspando 36 millones de personas a lo largo y a lo ancho del país. Sí. Vos te encontrás con que prácticamente ese 10% no son 3.600.000, redondeando 3.500.000 personas. 3.500.000 personas no son chiste, porque 3.500.000 personas pueden ir una buena parte en la próxima elección ir a votar. Entonces ahí, llevando todos esos porcentajes, que son todos acertados que está dando, las conclusiones ocultas, ¿qué es lo que hay que leer ahí? A ver, vamos a hablar del tema electoral porque lo otro es más pesado. Vamos a ver el tema electoral. Quisiera en ese sentido, cuando haga esta conclusión y este análisis de todo este porcentaje, me des uno que sería lo racional. Mira, se piensa en la política, se piensa así, y me gustaría que hagas un análisis subjetivo tuyo, tu pálpito, vendrá, qué es lo que se vio mirando para las próximas elecciones, en qué fallamos, una autocrítica también podría decir. No, yo lo que estoy viendo es otra cosa. Mira, muchos ahora vos decís, bueno, la libertad avanza, que es fácil medirlo, porque lo tenés igual a lo largo y a lo ancho del país. Vos no es que tenés en un lugar, se llama Fuerza Patria. A ver, vos fíjate que tuviste. En Tucumán se llamó primero Tucumán. En La Pampa, Frente Defendamos La Pampa. En Coso es Federales Defendamos La Rioja. Por La Rioja tuviste otro nombre. Claro. Pero además tuviste nombre, vos tuviste que ir en Córdoba, era Fuerza Patria, pero vos tenés, amén de los votos peronistas que una parte acompañaron a Schiaretti, vos tenés un neto voto peronista en Defendamos Córdoba de Natalia de la Sota. Pero uno de los casos más interesantes se da, por ejemplo, en San Luis. En San Luis se llamaba, si mal no me equivoco, Fuerza Pueblo, Frente Pueblo, por ahí en el que lo suma. Ese sector salió tercero muy cómodo. El que fue segundo, la verdadera alternativa, llevó un nombre al que nadie se puede confundir, Frente Justicialista, que está nucleado alrededor de la concepción de lo que ha sido la gobernación en los últimos años, sobre todo de que se fue el hermano y empezó a encarar el Alberto Rodríguez A. Claro. Bien clarito se llamaba Frente Justicialista. Ahora, la libertad avanza es fácil analizarla, porque se llama la libertad avanza a lo largo del país y sobre la base de los votos que se presentaron. Entonces, hay Gastón, te corto, discúlpame, te corto, porque yo voy, te vas rápido y yo me cuesta entender, discúlpame, soy yo, ¿no?
Entonces, entonces vos me decís que hay que analizarlo de dos maneras. Una, como decís vos, en el sentido de que todos los que me fuiste nombrando, que participaron con distintos nombres en la provincia, lo tendríamos que tomar como una sola unidad. Y otra es tomándolo de diferente manera. Eso no me querés indicar. No, yo estoy yendo a que es mucho más fácil medir los votos de la Libertad Avanza. No, Entonces, eso sí, sí, sí. pero yo voy a la Libertad Avanza porque la Libertad Avanza saca a lo largo y a lo ancho de la pata en porcentaje poco más del 40% sobre lo que finalmente se toma los que votaron. Vos sacás inclusive algunos de los anulados y demás. O sea, sobre prácticamente aproximadamente la 2/3 parte del padrón. Sí. Apenas pasa de 40. Vos decís, bueno, corremos el peligro de que si no llegamos a 30 no hay segunda vuelta en una eventual elección presidencial. Ahora yo te digo, fenómeno. Pero te acabo de decir que hay una diferencia entre la de medio término de 2017 y la de medio término de 2025 de 3.500.000 personas. Que con el análisis que hicimos antes de por ejemplo, la diferencia que hubo en provincia entre una elección de septiembre y una elección de octubre, vos te das cuenta que el grueso de lo que entró nuevo fue a la Libertad Avanza porque fue un voto netamente antiperonista. De cualquier opción. No es que te fueron a votar a Grey, a Cuño, a Samí, no. Netamente antiperonista. Esa opción netamente antiperonista quiere decir que el grueso de los antiperonistas ya fueron, no quedan casi afuera. Lo que van quedando afuera son peronistas que aún están muy desencantados, están muy enojados con todo, y gente del no peronismo que aún puede llegar a votar. Entonces, aunque vos no lo creas, el que puede ser circunstancialmente un enemigo puede ser circunstancialmente un aliado. Las elecciones ejecutivas siempre suelen llamar más a votar que las elecciones legislativas. Son todas elecciones generales, pero no es lo mismo la atracción que genera. Entonces quiere decir que la Libertad Avanza para vos, en tu intuición, en tu lectura, ya llegó a un techo. Es su techo. No solo llega a un techo, sino que vos tenés que, si es mucha de esa gente que grueso va a ir a votar, porque vos partís de la base que de las peores elecciones presidenciales que hubo fue la última segunda vuelta entre Milei y Massa, donde apenas pasó el 76% de los votos. Quiere decir que a vos ese grueso de esos 3.500.000 personas te pueden ir a votar en la elección presidencial. Okay. Y se pueden volcar, bien, saquemos las opciones peronistas, o bien opciones no peronistas, sea que el UCR vuelva con algo por su lado, sea que la coalición cívica de Carrió, sea lo que a vos se te ocurra. Al ir a votar esas opciones o ir a votar al peronismo, van a votar en positivo y automáticamente se agranda la torta y el peso de la Libertad Avanza, que va a quedar más o menos en el mismo lugar, se va diluyendo de tal forma que la Libertad Avanza ya no va a llegar al 40%. Es decir, que si la Libertad Avanza no llega al 40%, aún manteniéndose unido con el PRO, sí, es casi que podés asegurar hoy, esto puede cambiar porque la Libertad Avanza, los problemas económicos no se solucionaron, porque vos tenés una serie de cosas por definirse en el peronismo, etcétera, pero la foto de hoy es que la Libertad Avanza en una presidencial no pasa el 40 y por tanto ahí tenés garantizado que va a haber segunda vuelta. Ok, bien, te lo compro, me gusta esa lectura. Si vos tenés garantizado que va a haber segunda vuelta, no tenés que ir desesperado a cualquier unidad del peronismo, que sería la unidad que se quiso armar ahora, con una mentalidad más de segunda vuelta, del balotaje, o balotage, como se dice en francés. Digámosle balotaje. Somos argentinos, balotaje. Segunda vuelta. Vos podés en la primera vuelta, inclusive puede haber primarias, porque las primarias están suspendidas, no están derogadas. Fueron suspendidas, no fueron derogadas. Y si llega a haber, hay que ver si se las va a suprimir o se las va a modificar. Si no se pretende quizá tocar las PASO para cuestiones legislativas, sino para cuestiones ejecutivas, que es la parte donde más importa en la práctica muchas veces. Sí. Entonces, te vas a encontrar con que vos podés tener múltiples opciones y aún teniendo múltiples opciones y quedándote cualquiera de esas opciones por debajo del 30% de los votos, ninguna se va a encontrar con el peligro de que no haya segunda vuelta.
porque por lo que te acabo de explicar antes, la Libertad Avanza no puede pasar de 40. Porque los que quedaron afuera, muchos van a ir, y está claro que no van a ir por la Libertad Avanza. Están esperando encontrar algo nuevo. Dentro del peronismo, fuera del peronismo. Ahora Pero encontrar algo nuevo. Y... Eso te agranda la sí. torta, ya con esto te agranda la torta y el peso de los votos de la Libertad Avanza empieza a mermar en cuanto a porcentaje. Bueno, ahora yo te hago algo contrafáctico, ¿no? Contrafáctico, ¿qué hubiera pasado entonces si no hubiera nacido Fuerza Patria y hubieran ido separados como estaban amagando el gobernador por un lado acá, estoy hablando siempre de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por otro lado el Partido Justicialista, ¿no? Es la paradoja, mira, en la legislativa... Eso siempre me estoy preguntando, decime. Es paradójico, porque en la legislativa quizá no lo ve, porque la gente dice, mira todas estas opciones, como tuviste, vos tuviste, a nosotros nos pasó en Ciudad, tenías 17 opciones de legisladores, otro tanto hubo para la elección de nacional de opciones, en provincia también estuvo llena de opciones, mucho más de 10, como 15 opciones. En Santa Fe y en Córdoba también tuviste cantidad de opciones, creo que Córdoba fue donde más opciones hubo, repartiendo menos diputados que en Capital Federal. Es decir, tenías zapatadas opciones, la gente dice, y voy a ir a votar a este que no sé si llega, el otro no llega, ¿para qué me voy a mover? Vale la pena votar por alguno. La legislativa no atrae. Ahora, cuando vos tenés más opciones, no opciones testimoniales, pero más o menos razonables en una presidencial, vos te encontrás con que quizá vos tenés una sola fórmula por poner peronista que no es de consenso, es de armamos una fórmula por miedo a, con una mentalidad de segunda vuelta. Sí. Es decir, adelantándose a todos los pasos, porque vos tenés las pasos, valga la repetición, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que pueden volver. Podés tener la elección general, que la vas a tener, la primera vuelta, y está cantado por lo que te expliqué recién porque tendría segunda. Pasa que si vos adelantás la mentalidad de segunda vuelta a las primarias, te podés encontrar con que ya un montón de gente no vaya a las primarias, y eso es fortaleza para la Libertad Avanza. En cambio, si vos dentro del justicialismo ya le ofreces una primaria, empezás a movilizar a la militancia. ¿Qué fue lo que hizo Juntos por el Cambio cuando llegó a varios, aunque no eran opciones reales, contra Scioli? Fue lo que hizo cuando Massa fue contra De la Sota, en paz descanse, con el Frente Renovador en 2015. Te empieza a mover militancia, o te empieza a mover gente que no es militante, pero al ser presidencial tiene más ganas de votar. ¿Sabe qué define más? No es una legislativa, define más cosas una presidencial. Lo tenés a la vista, un muchacho que no tiene mayoría y que a veces está contando los votos para que no le veten las cosas, igual viene tirando hace 2 años y mediante el mecanismo del DNU sigue adelante y está en competencia y en posición, siendo el presidente de la nación. Vos fíjate la importancia de la lapicera, y esto lo entiende el electorado. El electorado es inteligente, sabe la importancia suprema de la elección donde se juega quién va a ocupar el Poder Ejecutivo Nacional respecto a la legislativa, las puramente legislativas como las que acabamos de tener. Puramente legislativa. Entonces, si vos le pones más opciones, si vos, en vez de ponerle o un Menem, o un Kirchner, o un Adolfo Rodríguez Sá, quizá le pones 3, sea en primarias, o quizá alguno termina yendo por fuera, no lo sabés, igualmente se mueve la población, se mueve la ciudadanía a votar. Al moverse, chau, te baja el peso que tienen los votos de la Libertad Avanza. Con lo cual vos empezás a discutir en la primaria quién va a ser candidato, porque lo de la primaria son precandidatos, recordemos siempre eso, claro. Porque al no haber primaria en la última elección se perdió este recuerdo. Son precandidatos, se elige a los candidatos para la elección general. ¿Ves bien o ves mal que hayan sacado, que la hayan suspendido, perdón? ¿Cómo lo ves? Mira, yo soy partidario de que no le veo sentido, pues es una discusión larga, inclusive trae problema con el tema de garantizar el cupo entre varón, mujer, bajo mujer. Vos fíjate todos los acuerdos que han existido respecto de, bueno, si queda a tal porcentaje de voto, como debería entrar por cupo la mujer y el primero era varón, le buscan la vuelta para que entre el varón, es decir, tratan de ver cómo
hacen ley de cupo con ley de primaria, pasa mucho en Senado. Imagínate, compiten o 2 mujeres o 2 varones por quién es el candidato a senador, y vos te encontrás por el porcentaje de voto, y la verdad, repartido parejo debería ir el primero de uno, pero también es el otro, por la paridad que hubo. Y bueno, y después quizá termina yendo la segunda mujer del otro, porque va primero varón o viceversa, primera mujer y segundo varón. Es decir, es difícil compatibilizar la ley de cupo, que es respecto de candidatos, no de precandidatos, porque nació con esa idea antes de la ley de primarias, con la ley de primarias. Distintos en las ejecutivas. Las ejecutivas tienen mucho más sentido. Podés decir que quizás haya listas que no tenga sentido que se presenten porque no van a primarias, porque no tienen su, entre comillas, interna o primaria, que es lo que ocurre, por ejemplo, en La Pampa. Pero bueno, esto es desviarnos del asunto. Lo que yo venía era en la idea de decir, cuando vos tenés opciones, y más presidenciales, la ciudadanía va a responder y va a haber mayor participación. Y vos tenés en cuenta que si sabés de antemano que va a haber segunda vuelta, por lo que te expliqué recién yo, como el crecimiento de votos, participación, hace que disminuya el peso del porcentaje de los votos cautivos, antiperonistas, gorilas, de La Libertad Avanza, entonces vos te encontrás que sabés que va a haber segunda vuelta sí o sí, que no tenés que ir con una mentalidad de todo o nada de segunda vuelta, ya desde las primarias, y que por tanto podés empezar a debatir quién es el mejor de los nuestros para ir a esa eventual segunda vuelta que va a estar garantizada. ¿Se entiende? Sí, sí, te voy llevando. O Entonces sea, acá, vos no armás sí, la lista con la mentalidad, y sobre todo la que es la fórmula presidencial, con la mentalidad de, hay que ver si llegamos a segunda vuelta, tenemos que pasar el 30% de los votos. No, vos vas con la mentalidad de La Libertad Avanza, alcanzó su techo, para vos alcanzó su techo. en tanto y en cuanto llega a esta situación económica, sí. Bueno, perfecto. Entonces, acá vos me diste una definición interesante. En la presidencial me dijiste, mientras más opciones haya, mayor participación de la ciudadanía. Sí, Esa es una... mayores opciones razonables, no testimoniales. No te digo que No, no. vaya, con el cariño que me merece, el compañero Ayerbe, que de tener un proyecto presidencial se bajó acá en la provincia a ser candidato por esta sección electoral, esta primera sección Sí. electoral, a ser candidato. Si vos te bajás a ser candidato para llegar a la legislatura bonaerense, evidentemente ya no tenés un proyecto presidencial, tenés un proyecto provincial para ser gobernador. Que hay planes de los que él propuso a nivel de lo que es naval, industria naval, que los puede desarrollar con Astillero Río Santiago, no me cabe la menor duda. Pero ya no tenés un proyecto presidencial, tenés un proyecto provincial, por eso te candidateaste a la legislatura. Más allá de cómo le haya ido, empezaste a bajarte a otro nivel. Bueno, ahí hay dos escuelas que yo las vengo escuchando continuamente. Es que dice, una de las escuelas te dicen que hay que llegar, hay que tener un lugar en el Estado o en el gobierno, lo que sea, para hay que tener un lugar para poder desde ese lugar hacer política, te dice, ¿no? Y otro que te dice, no, mantengámonos con la idea esa que vos decís, la principal de ayer, de ser presidente, luchando continuamente, por más que no lleguemos a nada, seguir con esa idea. No sé si soy claro en lo que te estoy preguntando. De esas dos opciones, ¿vos cuál le das pones el visto bueno? A ver. ¿Al lleguemos y después vemos? No, lleguemos y después vemos a Alberto Fernández. Ya está, eso está la pauta. Lo que sí vos podés decir es, ayer supuestamente apuntaba siempre a la presidencia, pero de golpe cambió la táctica, apuntó a ser legislador bonaerense. ¿Para vos qué se debe eso? Yo creo que quiso tratar de exhibirse, que lo vean un poco más. Se O dio sea, de cuenta que entrar en la maquinaria se dio política. cuenta que le invitan en las redes y no alcanza. No creo que haya ido por un puesto, como van lamentablemente mucho, como vimos algunos inclusive en la propia lista de Fuerza Patria, a un lado y a otro de la General Paz. Es que queda eso de ir por un puesto, entre comillas, con la decisión de ayer, ¿se entiende? Parecería que
va a eso. Yo voy Su a tratar, decisión. yo voy a apostar No a, estoy haciendo un juicio de valor sí, mal del sí, compañero. yo, No, no, no. yo te voy a apostar a la buena fe de las personas y que no, lo que quiso hacer es tratar de exhibir él un poco más su pensamiento, que la candidatura sea una excusa para, pero para eso hubiera sido candidato a diputado nacional. Y al revés, podría decir para el caso de Grey, porque Grey apuntó un lugar que yo no sé si era el mejor para empezar a disputar, como ahora se está discutiendo, ya sería desviarnos del tema un poco, la presidencia de justicialismo del partido, del PJ, no de PJ, justicialismo, mil disculpas, ahí está. del partido justicialista, del instrumento electoral partido justicialista en la provincia. No sé si ser candidato a diputado nacional era lo mejor, o era lo mejor ser candidato a algo por la tercera sección electoral en septiembre, no lo sé. Yo lo que te puedo decir, volviendo a lo que te decía antes, es, nosotros estamos en condiciones de tener una elección que no te digo que va a ser igual a la de 2003, presidencial, pero que sí, recordemos aquella elección en la que fue Menem candidato, fue Néstor Kirchner Menem candidato. tuvo, el que ganó fue Menem. Menem tuvo Menem el. gana en la primera vuelta, Menem Romero, le ganan a Kirchner Scioli. Claro. Y a su No vez, llegan a. Claro, y y después a van su a vez ver. se iba Adolfo Rodríguez A con, en paz descanse, el hombre del desarrollismo, después se fue al radicalismo, Melchor Pozzi, un histórico, el de San Isidro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, aunque tercero, él salió cuarto, Rodríguez A. Tercero salió López Recordame Murphy. Tercero salió López Murphy. Era. Bueno, pero vos fíjate cómo quedó tercera. ¿Y Ponele el que porcentaje? ¿Te recordás, Gastón, el porcentaje de la gente que fue a votar en esa? No, porcentaje que fue a votar no, pero sí fue famoso que Menem estuvo ahí del 25%. Vos fíjate, el famoso 22% de Néstor Kirchner. Ponele que hubiera ido López Murphy a la segunda vuelta. En todo caso, muchos peronistas quizás se hubieran agarrado la cabeza pues decían, no, Menem es el que va a la segunda vuelta con López Murphy. Y eso hasta quizá lo ayudó a Kirchner en la parte final de la campaña. Pero vieron más la posibilidad con Kirchner que con Rodríguez A. Pueden pasar esas cosas. Pero cuanto vos sabes que hay segunda vuelta, y acá es más fácil porque acá no es que hay una disidencia con el de adentro. Acá hay una disidencia con el de afuera, que es ¿cómo es que se llama? Milei. Milei. Como la disidencia es con él, y perdón si hago hablar el mate, pero es para desarrollar el tema, vos automáticamente empezás a discutir, bueno, ¿quién es el mejor para ir contra Milei? Ese mejor para ir contra Milei, lo discutimos y ya lo resolvemos de antes de las primarias y entonces ya vas con un único candidato de un peronismo recontraunificado para las primarias, que quizás está bien unificado con un proyecto, entonces va a decir, bueno, es razonable. O no, puede pasar la otra, que tenemos que tener cuidado que no sea el pegote, el rejunte. Porque vos vas a un rejunte que no atrae a muchos peronistas, a muchos propios a votarlo, se te pueden escapar a otro lado o no ir a votar inclusive en esas primarias, porque son primarias, no es la elección de No. primera vuelta. Sí, digamos que directamente O no, quizá lo mejor, si no encontrás una unidad verdadera, es ir con más de una fórmula o prefórmula, porque son precandidatos, si hay primaria, puede no haberla y todo va a primera vuelta, no lo sabemos, pero hay sospecha que puede llegar a haber primaria. Porque a Milei no le dan los números para terminar dando vuelta a la derogación. Si no la pudo sacar ahora, parece difícil que la pueda sacar después. No le alcanza a los legisladores que sumó en diputados y en senadores. Entonces vos te encuentras con que hay primero y decís, ¿por qué no puede ir más de una fórmula? Dentro del mismo lema, perdón por el término, porque en realidad no es ley de lemas y de sublemas, pero bueno, por decir así entre comillas, el mismo lema, del justicialismo en general, más de una fórmula de precandidatos, o no, inclusive hay alguna fórmula por fuera, pero empezar a definir a ver quién tiene más porcentaje y menos porcentajes, para finalmente enfrentarse con quién van a terminar yendo a una segunda vuelta, si en tanto y en cuanto, y ahí viene también el tema, sí. sobre la hipótesis que Javier Milei llega a elecciones a terminar el mandato. Estamos haciendo un análisis a futuro, Claro. de lo que sería en caso de Javier Milei llegar con la posibilidad de presentarse una reelección
Y en tanto y en cuanto viendo cómo salieron estas últimas elecciones, haciendo una especulación sobre los números que acabamos de tener hace poco, hace 2 semanas. Sí, bueno, ahí me tiraste otra definición. Para vos, entonces, a futuro, ¿cómo es esto? Estamos haciendo un poquito a futuro, no es que es algo concreto. Que las PASO nos convendría porque iría a una unificación del movimiento. Siempre pareciera mejor que convendría. Ahora puede no estar la primaria. Sí. E igualmente, aún yendo, ponele 3 fórmulas justicialistas, cada uno por su lado, al mejor estilo 2003, la que más votos saca de las 3 es la que va a ir a segunda vuelta con la Libertad Avanza. ¿Cómo me vas a decir? Pero sigue siendo la primera minoría. Mirá la cantidad de diputados y senadores que mete. Yo puedo decirte, mirá la cantidad. Ya lo vimos Y yo te puedo decir, mirá la cantidad de diputados y senadores que meten cada una de las 2 o 3 fórmulas justicialistas que pueda haber, que tienen sus respectivos diputados y senadores en los distritos convenientes. Sí. Como van a ser en 2027 Santa Fe, Córdoba y Mendoza, por nombrar 3. Entonces, fijémonos en esto, porque la mejor fórmula, igualmente, aún no habiendo primaria, va a ser la que va a terminar yendo una segunda vuelta y es la que va a terminar arrastrando todos los votos contra Milei. No es imposible, pese a que la segunda vuelta se creó, no viene la reforma del 94 de la Constitución, viene la enmienda constitucional, entre comillas, que hizo Lanús en el 72, el gobernante de facto, el general Alejandro Agustín Lanuse, el que decía que a Perón no le sobraba el cuero para venir y así le fue. Claro. A Perón le recontra sobró el cuero. Bueno, fue con esa enmienda, entre otras cosas, metió la segunda vuelta con la esperanza que el justicialismo perdiera la segunda vuelta. Y quedó demostrado que el justicialismo puede sacar en una primera vuelta y con varias fórmulas casi el 50% de los votos le dañando, como pasó con Cámpora. Y estaba cantado que había votos de la izquierda nacional de Colorado Ramos, casi un 2%, del 7% y pico, casi 8% de Allende, que iban a decir no podemos votar a Balbín con todas las peleas en el radicalismo. Estaba cantado que igual si había una segunda vuelta la ganaba Cámpora, por eso se bajó Balbín. Que sí, que no es imposible tampoco ganar la segunda vuelta por más que se haya creado contra nosotros. Pero vos tenés que atraer a esos 3.500.000 a que tengan ganas de venir a votar entre todos. Aun cuando no voten a un sector peronista, que vengan a votar. ¿Cómo lo atrae? ¿Con promesa o con propuestas reales? No, eso con proyectos y propuestas reales. Propuestas reales. Sí. Y candidaturas que sean razonables. Claro, no de esos candidatos que dicen, yo quiero que la Argentina con trabajo, sino cómo vas a creer el trabajo. Claro, que no sean candidaturas testimoniales. Claro. Como te decía yo, imagínate a Scherber de candidato a presidente, sería testimonial. Después de lo que hizo candidateándose en provincia de Buenos Aires. Sería testimonial. Es así. Entonces, cuando vos tenés candidatura de característica testimonial, Cunio, que también sería otro candidato de característica testimonial a presidente, bueno, sobre la base de eso, si no, candidatura que sean razonables. No voy a hacer nombre de quiénes serían razonables, pero que vos digas que no es testimonial con algún proyecto cada uno. Y aun cuando no sean peronistas, del UCR, de la coalición cívica, de lo que se llame, del PRO, que no creo que se separe, pero no importa, de qué sé yo, de los socialistas que van con su candidato, lo que sea, que sean candidatos que hagan que la gente vaya a votar, que suba el porcentaje de participación y como la Libertad Avanza alcanzó su techo, baja el porcentaje, baja el peso de esos votos sobre el total, bajan de 40%, menos del 40%, hay segunda vuelta garantizada. Y empezás a discutir quién es el segundo y quién es el que va a segunda vuelta. Y ahí la discusión está sin duda el peronismo. Obviamente, sí, seguro. Bueno, ahora dentro del peronismo, de todo lo que mientras te dejo tomar mate, tomás un matecito. Dentro del peronismo, los discursos que se vienen dando con proyección hacia el futuro, ¿no? Yo vengo escuchando diversos matices. Por supuesto, todos los peronistas hablan de que queremos trabajo, ¿no? Todos los candidatos tienen el reflejo de si queremos el trabajo para los argentinos. Ahora bien, y ahí va la pregunta. Vos notás, como yo por ahí, son cosas mías, que hay candidatos que quieren trabajo, pero de la mano de la industrialización,
y hay otros candidatos que quieren trabajo de la mano de servicios. O sea, dar servicio, la IA te dice en la computadora, y otro que dice, no, mirá, fabricar cemento y fabricar tornillos, como quien dice, ¿no? Eso está en el peronismo ahora. Yo me voy dando cuenta a poquito que no todos los discursos de trabajo son iguales dentro de nuestro movimiento, ¿no? Mirá, te hablan de un discurso de supuestamente, entre comillas, creación de riqueza, o mejor dicho aún, forma de obtener divisas para que no se te devalúe la moneda. Sí. Tan lo que te dicen, mirá, tenés que subir la actividad económica, pero la actividad económica con aquello que genera mano intensiva, absorción de puestos de trabajo, que mayoritariamente están en la industria, y también en sectores agrícolas de economías regionales, manzana, pera, durazno, el citrus, algodón, toda la parte de algarrobo, quebracho, la industria forestal, la vitivinicultura, en fin. Y están los otros que creen que, bueno, me cierran los números y con lo que me resta algunos planes sociales con extractivismo. La parte agrícola que no emplea casi gente pero es rápida, soja, maíz, trigo rápido. Vendamos rápido la soja y el maíz, no importa cuánto la tienen que pagar lo que hacen ganado, para el ganado en pie, no importa la lechería, importa la minería, la explotación rápida de la minería, tenés sacar rápido y exportar, petróleos, no industrializar, no utilizar nuestra energía para industrializar, provisión barata y abundante de energía para industrializar, sino que tenés que dicen, no, rápido exportemos petróleo, transformemos en petróleo en gas natural licuado, discuten si van a exportar por Río Negro, Milei, o si van a exportar por Bahía Blanca, que parece ser el proyecto de Kicillof. La pesca rápido, sacar la pesca y venderla al mejor estilo de la que la venden los kelpers en Malvinas para mantenerse, pero vos no tenés ningún tipo de industria pesquera instalada en Malvinas. Bueno, ese es el estilo. Ahora, ese estilo vos te quedás con un montón de gente sin su puesto de trabajo, sin la posibilidad de ocuparse. Esa mano de obra desocupada, más allá de tirarte los salarios abajo, es gente que lamentablemente tiene mucho tiempo para pensar, y muchas veces para pensar para el mal. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir algunas desgracias en la sociedad. Mayor cantidad de homicidios, mayor cantidad de peleas, suba de tasa de suicidios, una serie de externalidades negativas, como le gusta decir a los economistas. A eso tiene que ver con los 3.500.000 votos de antes que yo te dije, mirá, en el año 2017, la de medio término de Macri, te votaron poco más, 77% y medio del padrón. Y ahora te votó un 67, casi 68. Ese casi 10% que no votó sobre casi 36 millones ahí rozando de empadronado, con posibilidad de votar, implica que no te votaron aproximadamente vuelta 3.500.000 personas. 3.500.000 personas que muchas de ellas pueden estar teniendo problemas de trabajo, o tienen trabajo precario o no lo tienen, están angustiadas, están con bronca. Vos no sabés para dónde pueden salir. Por eso yo te dije que estaba el análisis electoral y estaba el análisis de social y más de corto plazo y que sale de lo electoral. Porque vos no sabés esas personas cómo pueden reaccionar, Walter. Vos te podés encontrar con que esas personas, algunas se quedan en su casa, algunas se deprimen, algunas lamentablemente, sobre todo más del lado de los varones que de las mujeres, hacen crecer lamentablemente la tasa de suicidio. Si son jóvenes y tienen el cuero menos curtido, es más fácil que pase esto. La autoflagelación, cuánto se dañan a sí mismos, lo vemos mucho en los más jóvenes, inclusive menos jóvenes, algunos de mi edad, existe.
Y después te vas a encontrar con los otros que se van a cansar y van a salir a luchar. Claro. Entonces vos decís, va a empezar el gobierno a decir, no, estos que están afuera son los peronchos, qué sé yo, los cucas, cualquier tipo de fantasma. Y puede haber de esos. Y puede haber algunos que le digan una última posibilidad a Milei y ya no lo voten a Milei, pese a que la acompañen esta elección, y se cansen y exploten. Pero muchos también van a ser de esa minoría, esos 3.500.000, que ya no les interesaba la elección. Estaban esperando en cualquier momento cómo podían, con el perdón del término, pudrirla en la calle. Y es una minoría, y sí es una minoría. El gobierno ganó con una minoría. Nosotros también lamentablemente estamos representando una minoría porque hace más de 50 años que se murió Perón, el padrón se renovó, no se formó en doctrina como había que formar y posiblemente el peronismo no sea la mayoría del país, más que posiblemente se haya ido perdiendo en el camino personas que se identifiquen con el peronismo. Y vos te encontrás de las diversas minorías también esa minoría. Esa minoría que tranquilamente podría haber participado en otro contexto y te lo acabo de explicar por qué. Hace 8 años, no hace 20. Te expliqué una elección de medio término de Macri, la diferencia entre una y otra, que podría haber participado y no participó. Pero en cualquier momento puede participar y no vía electoral, sino vía la protesta, vía la acción callejera. Y eso puede llevar a la represión con un gobierno como el actual. O puede llevar a que haya más desestabilización que no es planificada, es espontánea. Entonces, ¿cómo contenés eso? Y ahí viene el tema. Hasta ahora hablamos como si Milei llegase a la elección de 2027. O puede pasarte que no. Puede pasarte que la cosa se complica en la calle. Y Milei no tiene, por ejemplo, una vicepresidenta como Michetti que tenía Macri, que estaba totalmente encolumnada a Macri. A Blanco Villega, como le gusta decir a los compañeros por Macri, el oligarca, más garca que Oli, pero oligarca Blanco Villega. No, estaría, tenía una vicepresidenta, por lo que se olfatea, que ya no está más encolumnada y está esperando. Ya preparémonos, vamos anticipando el show que vamos a tener, el cruce entre la vicepresidenta y la montonera crápula, Sí. con problemas de ebriedad, que Patricia Está Bullrich... buscando un Sherlock Holmes, me dijeron, ¿no? Bueno, sí, imitando al tío Samba. Pobrecita, eso es producto de los problemas que tiene, ¿no? Problemas etílicos. Patricia Bullrich, Luro Porredón, Carolina Serrano, como se la llamaba en la época de Montonero. No lo digo yo, lo estaba recordando hace poco Diego Aguilar, que se autorreconoce que fue montonero y está arrepentido y lo reconoce. Y reconoce sus errores, que no es lo de Patricia. Claro. Bueno, el enfrentamiento que va a venir con la vicepresidenta en el Senado. Es decir, acá lo que vienen son mayores enfrentamientos a nivel político, que en una sociedad que está cansada va a repercutir, y abajo va a repercutir más, y entre los que no votaron y tenían ganas de participar y no saben ya cómo expresarse, va a repercutir más. Entonces, frente a esos problemas, este gobierno tiene el cuero para bancarse, ¿le sobra el cuero, como decíamos antes, como a Perón, o no le sobra el cuero? A mí me da la sensación que Milei mucho no le sobra el cuero. Entonces vuelve a estar en discusión. ¿Por qué? Y porque volvemos a la elección de medio término de Macri. Macri gana en octubre, Macri venía bien, Macri sé que propone el acuerdo fiscal, y ya a fin de año le empezaba a tambalear la economía y una conferencia de prensa de todos juntos, de Caputo, de Sturzenegger, de Duhovne en aquel momento ministro de Economía, Cabrera, varios de los muchachos que le manejaban el tema económico, bueno, el jefe de gabinete Peña. Pero sin defenderlo, a Macri, sin defenderlo, comparado con el gobierno actual, Macri, ponele, estaba mucho mejor el gobierno de él que este Macri momento. estaba mucho mejor porque lo que él dijo que no pudo ser, lo mismo pero más rápido, no lo hizo porque muchos de los de al lado se daban cuenta que si lo hacía, caía más rápido.
Por eso los acuerdos que le lograron Monzó y Frigerio, de los cuales él después se quejó, pero gracias a esos acuerdos Macri sacó un montón de leyes, entre ellos el tema previsional. Macri tuvo gobernabilidad gracias a eso y Macri pudo ir al FMI gracias a eso, porque si no le permitían ir al FMI, se terminaba en mayo de 2018 gobernó Macri. Y a eso es a lo que voy yo. Macri venía de ganar la de medio término de octubre con más participación, con prácticamente un 42%, con más participación. Y a fines de abril de 2018 y sobre todo mayo de 2018, cuando va al FMI, le revienta la economía, empieza a reventar el tipo de cambio. Este le cuesta más porque tiene cepo, pero ya vimos todos los problemas que tuvo y ya rasqueteó todo, tuvo que entrar a Estados Unidos a ayudarlo. Claro. Pero si sigue con esta política económica, se va a comer también lo que le dan de Estados Unidos. Es un tragamoneda. Y entonces este tragamoneda, si a Macri le pasó lo que le pasó, 6 meses después de ganar la elección en 2017, le pasó en 2018, 6 meses después. ¿Qué le puede pasar a este muchacho si sigue igual? Si el fondo Pinco le acaba de decir ayer, mire, nosotros no podemos traer $1 con este sistema que tiene usted de tipo de cambio, administrado totalmente y controlado totalmente. Porque esto no es real, nosotros no podemos venir a arriesgar nuestro dólar a esto. Y sí, es así, compañero. Bueno, vamos cerrando, compañero. Gracias, Gastón. No, por favor. La verdad que muy claro lo que dijiste acá, tiraste muchos números, muchos porcentajes, se me escaparon algunos, te digo la verdad, algunos números se me escaparon. El tiempo es tirano, sacamos este tema, podríamos haber hablado de derecho y peronismo, podríamos hablar un montón de cosas, pero... si estás dispuesto, te volvemos a invitar. Es complicado, porque fíjate que la última vez me había tirado la niña en febrero y vino todo el tema de la selección, la campaña nuestra en capital, la campaña de ustedes en provincia, se complicó todo. Pero ya habrá tiempo en algún momento para seguir conversando de otras cosas que a veces no hacen al contexto, qué sé yo. Claro. Eso, vos sabés cómo es, lamentablemente el contexto nos lleva, ¿no? Nos lleva. Bueno, gracias, compañero. Una vez me despido de usted, hasta la próxima. Muchas gracias.